Leonardo Esteban Fossati Fernández. Vos, ¿cómo es esto de que me comés ¿Estás minutos de la muteado o estoy columna? muteado yo? No, yo no estoy ¿Para qué muteado. se trancó el ratón? El ratón es un ratón grande, se trancó. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo andás? ¿Me escuchás ahora? Ahora sí era el problema de acá. ¿Me estás comiendo minutos de la columna? No tenía, hoy te damos un alargue. Había Ah, que saludar, me viste que televidente de todos lados, estaba... pero hace 35 minutos que empezó el programa, Rey. ¿Cómo que se recién te- ahora estás saludando? ¿Qué estás durmiendo? ¿Eh? yo, Sí. yo estaba hablando de la fiscal. Vos no estabas. ¿De qué fiscal? De la fiscal Fossati pidiendo respaldo para la fiscal, porque está pidiendo... Bueno, ya lo expliqué, lo voy a explicar de vuelta. Pero si querés letra, ayudo. No, no, para nada, Sobre para los nada. ataques que dice que está recibiendo la fiscal Gabriela Fossati, aclara que ningún caso es de un fiscal, es de la institución, por lo No, que el no, está ataque claro. directo del titular, taca, y digo yo, bueno, que diga quiénes la están atacando. No, está claro, está claro. Y que haya un Sí. respaldo del sistema político también. Tantas veces salen por los Twitter. Lo que pasa que está bueno ver esto, que lo hemos conversado como 30, 40 veces, que yo acá me tira letra y yo acá hablo, ¿está? Vos dale, O dale que hay ahí espalda, ¿no? vos dale que va bien. No, más allá del chiste este. Está bueno ver cómo lo que está pasando a nivel de la justicia. Me parece, en esto del programa que da para hablar, es importante viste que hay personas que son como dueñas y testigos de la memoria. Bueno, apelar al recuerdo de alguna escucha, algún oyente del programa, que si recuerda, después llame al final del programa, de cuándo vos dijiste que venían por el Poder La Judicial. justicia. Sí, venían por eso. Porque vos en aquel momento, quizá, valiéndote del olfato, ¿no? Como, ¿no? Del olfato político, rápidamente identificaste que, por parte vos tenés como para Vos olfatear. sabés que no, te tengo que hacer una interrupción porque estoy con una sonrisa en plena boca. Vos sabés que una vez dos connotados dirigentes del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, los cuales me apreciaban mucho y estábamos discutiendo en un bar que hoy se llama Carlito, en Las Piedras, espacio cultural, antes había un boliche ahí. Entonces habían venido del exterior y todo lo más y me dicen, che, Néstor, ¿cuál sería el plan político sobre determinado tema? Y yo le tiré unas cifras. Entonces me dijeron, pero eso no es científico, ¿cómo va a tirar esa cifra? Lo tengo que decir, eran tantos cantones y tantos votos. Bueno, pues decir, científicamente, ¿dónde está? Porque tiene que haber una elaboración científica. Van a ser Claro. tanto. Y en realidad, yo no sé si es quizás por olfato, como vos decís, pero muchas veces en mi vida me ha servido para poder nadar en estas aguas turbulentas y no me ha ido mal. ¿Me han pegado Bueno, caso, papo? yo creo a ver, uno habla de muchas veces el olfato político, ¿no? Como si alguien tuviera una capacidad suprasensorial de poder identificar cosas. Creo que cuando referimos, por lo menos yo entiendo eso y señalo esa apreciación que tú hiciste hace, no me acuerdo si ya casi 2 años, tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Histórico, pero no histórico de hace 70 años, el desarrollo de lo histórico hoy en día de los últimos 2 o 3 años de un proceso de carácter global que está aconteciendo en el mundo y que recién hoy en día, porque estas cosas tienen como la cuestión de que, claro, con el diario del lunes todos somos crano, pero tenemos siempre como un gran problema, o las izquierdas, o la masa social que no se identifica con la derecha más conservadora, esa masa social medianamente organizada, adolece de no manejar el pulso y el timing de las respuestas. Y a veces no poder adelantar jugadas o estrategias políticas que se llevan adelante, ¿no? En otros contextos. Entonces yo creo que esto que yo refiero como el olfato político es un poco esa cuestión, como esa perspicacia, ¿no?
que hace que teniendo algunos elementos en la vuelta, ¿no? Podamos decir que hoy en día, o vos como dijiste hace 2 años, vienen por la justicia. ¿Por qué vienen por la justicia? Y porque es el poder que les queda tomar para construir un estado total de impunidad que es básicamente hacia donde apuntan. Que tiene que ver con esto que hablábamos el otro día de que Manini sigue siendo colono y ocupando campos, ¿no? De manera irregular, campos que son de todas nosotros y nadie le dice nada. Y nadie hace nada y la justicia, por más que diga que tiene que hacer, esos campos no los va a entregar. No los va a entregar nunca y seguramente tenga que pasar otras cosas para que el Estado pueda nuevamente hacerse de esas tierras. Y eso tiene que ver con esta cuestión de que los procesos, ¿no?, de acceso a la justicia están totalmente segmentados por una estructura y un orden de clase. No es real que la justicia es una mujer ciega que sostiene una balanza y una espada. Eso no es cierto. O sea, esa es la imagen que nosotros queremos, que nos sirve construir de la justicia. Pero lo que realmente queda manifiesto en el avance y en la consolidación de un proyecto de gobierno de derecha conservadora, porque yo creo que este tercer año ha sido el año de consolidación del proyecto del herrerismo, ¿no? Vino experimentando los primeros 2 años y este año consolidó un proyecto. El año que viene seguramente veamos un proyecto de gobierno o un gobierno mucho más atenuado, que de hecho si prestan atención a los medios, lo van a ir viendo, ya lo ven, que hay en algunos temas en los cuales ya la pata medio que la están sacando del acelerador, algunos temas no los están tocando, otras la están pateando para el corner, y eso tiene que ver con que ya el proyecto lo consolidaron y ahora lo que tienen que hacer es construir las garantías suficientes para asegurarse y perpetuarse dentro del poder. Entonces, el único organismo o el único ente que queda que puede hasta la fecha cuestionar el accionar, ¿verdad? Es, aparte de Andares, es la justicia. ¿Por qué? Porque hay cosas que son hay hechos y cuestiones que son insalvables. Y en este país, dentro de todo, la justicia sigue manteniendo algún grado de autonomía. Pero claro, en ese grado de autonomía lo que está haciendo todo el tiempo y constantemente es disputar y atentar contra los intereses que este gobierno tiene. Que es tener, como tuvieron hasta hace no mucho tiempo, ¿verdad? Que es el control total. Vos acordate, o sea, vos te debes acordar más y yo opinaré atrevido, pero pensemos en lo que era el país hasta el año 2005. ¿Verdad? El acceso a la justicia era una cosa que, la verdad, digo, te llevaba, digo, ¿no? Existían las polibandas, a ver, mataron a un tipo acá en este país, o sea, hubo injerencia de la inteligencia de otro país para asesinar a un tipo en territorio nacional, A pasó, Ríos. Eugenio Berrío, exactamente, pasó y en este país, nada, En el como si gobierno de nada, la calle Herrera. exacto, el incidente de UTE, quedó la nada, y así podríamos, si nos ponemos, bueno, el cangrejo rojo, si nos ponemos a investigar del 2004, 2005 para atrás, vamos a encontrar la construcción de un proceso de acceso a la justicia muy bueno, no, ni hablar del tráfico y la trata de mujeres en la década del 90, ¿no? Con el fin de la explotación sexual a Italia, donde hay connotadas figuras que son mencionadas y vinculadas y que nunca, ¿qué pasó con esa gente? Nada. ¿Qué pasó? Nada. Y no son anónimos, ¿eh? Están todos publicados en el libro de Urruzola, que se llama El huevo de la serpiente, lo pueden leer si quieren, o si no quieren leerlo, pueden ver la película La puta vida. ¿Y de qué habla? De la corrupción en todos los ámbitos de la esfera del poder, incluida la justicia, para construir una red de tráfico y trata de personas, no tráfico y trata de personas, sino específicamente tráfico y trata de mujeres, con el fin de la explotación sexual, el fin comercial de la explotación sexual. Y eso implicaba que había hasta figuras, ¿no? Altos mandos policiales vinculados y altos mandos vinculados a la justicia, importantes abogados, importantes jueces vinculados a todo esto. Entonces, ese es el tipo de justicia que se necesita para tener un gobierno como el que tenemos hoy en día.
Me parece que, y acá quizá quiero una lanza a favor de los 15 años de la gestión del Frente Amplio, en decir que el proceso de democratización del acceso a la justicia en los 15 años de gobierno del Frente un poco cambió, significó un cambio de paradigma. De hecho, leí ayer una anécdota recordando a Daisy Tourné, que falleció. Este, Es cierto y no la recordamos. sí, una anécdota de Daisy Tourné, que fue creo que fue la primera ministra del Interior del gobierno de Frente, fue Sí, la primera. Diciendo, había habido, no sé, una manifestación de no me acuerdo qué, y la policía reprimió a los periodistas. Contaba la anécdota, acá voy a parafrasear la anécdota, ¿no? Y bueno, dice que dentro de las primeras cosas que hizo Daisy Tourné fue convocar a todos los jerarcas de la policía, ¿no? A una reunión con 4 o 5 representantes de la APU. Capaz que algún compañero de la APU puede recordar esta anécdota y le pido que llame y la amplíe porque estaría bueno. Convoca a 3 4 compañeros y compañeras de APU y en esa mesa se sienta y dice, ahora van a escuchar lo que le pasa a los periodistas cuando van a cubrir una manifestación y terminan siendo reprimidos por la policía. Y ahí lo planteaba quien contaba esta anécdota, ¿no? Como que nunca había sido valorado ciertos procesos que habían sido llevados adelante dentro de los gobiernos del Frente Amplio para democratizar y hacer más justo el acceso a la justicia. Por más que suene como contradictorio, porque uno piensa en la justicia y piensa que la justicia es la misma para todo el mundo. Y eso no es así. Creer eso es la mentira más grande del planeta. La política y un fiscal de corte fue vilipendiado y acusado, no sé cuántas cosas, que fue el fiscal Díaz por haber dicho, entre otras cosas, que la justicia no era lo mismo para pobres que para ricos. Sí, No entonces era igual. es importante en para mí resulta como sustancial para esto que yo remito como el olfato y que para mí es como esa posibilidad de cuanto más elementos tenemos arriba de la mesa, ¿no? Más posible es para cualquiera de nosotras poder armar un panorama de ir viendo como cosas, ¿no? Ir viendo como escenarios posibles. ¿No? Ir construyendo, como qué va a pasar, qué no va a pasar, o la pelota va a venir medianamente por acá, no va a venir por acá, va a saltar por este lado. Y sí, obviamente a alguien le puede errar, claramente que sí, pero si andás medianamente fino y medianamente siguiendo el pulso a lo que es tanto la gestión de gobierno como las distintas noticias, ¿no? Y los distintos mecanismos para presionar en determinados lugares por parte del oficialismo, nos vamos dando cuenta hacia dónde apunta. Y hoy en día el que les queda por tomar es el Poder Judicial, es hacerse de la justicia. Porque una vez que sean de la justicia, o sea, lo que necesitan es la impunidad. Si ellos tuvieran la justicia, el caso Tesiano hubiera pasado por abajo de la alfombra. Como pasó por debajo de la alfombra una red de tráfico y trata de mujeres en la década de los 90. Como han pasado tantas cosas por abajo de la alfombra. ¿Verdad? Entonces, claro, hoy en día sigue quedando como esta cuestión de la justicia como un baluarte bastante identitario e importante de nuestro país, ¿no? Y entonces creo que todavía queda ese reducto, ¿no? Así como quedan todavía funcionarios y servidores públicos del cuerpo policial, que obviamente fueron formados en otro modelo de gestión, que ponen en el eje la protección y la garantía de los derechos de las personas y no la represión primero y acto seguido la reclusión, sin duda. El problema es que el gobierno construye y alimenta otro tipo de escenario, que es en el lugar donde mejor se mueve. Porque si hay algo que al gobierno actual no le sirve, es la construcción de la institucionalización. Y yo lo hablé hace como 3 meses cuando decía, construir institucionalización, que básicamente lo que quiere decir esa palabra tan pomposa es darle credibilidad a las instituciones del Estado, y eso tiene que ver con la institución presidencial, la institución ministerial, la institución legislativa, ¿no? Las instituciones que componen al Estado, que las integran personas, que cuando pasan a integrarla, pasan a investirse de esa institución. No es que son fulanito de tal haciendo una changa, son la institución. Darle legitimidad implica de alguna manera asumir los derechos y las obligaciones. Hablando en criollo, asumir las responsabilidades que implica tomar decisiones que son contraproducentes, ¿no? O que no son del todo benéficas para el fin que uno se traza,
¿verdad? Y en este país, al oficialismo, construir institucionalidad es sinónimo de no permitir, o sea, de poder trabajar en una línea más vinculada a las cosas poco claras y turbias, porque es ahí donde se maneja, es ahí donde nos vamos nutriendo, o sea, y lo que yo digo, que lo digo a título personal, es algo que lo vemos cotidianamente en las noticias. Cuando vemos, por ejemplo, que yo leí por arriba, capaz que tú me puedes ayudar, Néstor, que robaron Sí, el activo contable de ANCAP, 3 por millones y ejemplo. medio de pesos. Y vos decís, ¿cómo pasó eso? ¿Entendés? ¿Y cómo pasan ese tipo de cosas? O, ¿cómo pasa? No sé, podríamos seguir mencionando casos. ¿Cómo puede ser que en el piso 4 de Presidencia de la República opere un tipo brindando pasaporte? Que lo de los pasaportes es anecdótico, el problema es la incrustación de la corrupción a ese nivel que es básicamente. ¿Cómo un jefe de inteligencia no tiene la inteligencia suficiente para hacer un trazado de un papel que le da a cada diputado o cada senador, la investigadora? Y de alguna manera el propio presidente de la República termina atacando el acierto en el error al Poder Legislativo. Y bueno, Eso pasa en este gobierno así como una cosa y que la gente no se da cuenta. bueno, pero eso para el uruguayo y la uruguaya promedio, que va al almacén, ¿no? Y comparte el barrio y que sale y se le infla el pecho cuando habla de Uruguay y las instituciones, es importante poder transmitírselo, porque somos muy defensores y muy defensoras de la institucionalidad del gobierno, pero no le reclamamos institucionalidad del oficialismo. Y ni siquiera eso, tampoco le reclamamos que se comporten disciplinadamente respecto al cumplimiento del orden de las instituciones. Bueno, podés pasar por arriba o atacar a otra institución que te está dando un fallo judicial o te está devolviendo, porque lo que estás haciendo es restarle credibilidad. Y de ese camino es muy difícil volver hacia atrás. Si yo le resto credibilidad a una comisión investigativa del Parlamento, ¿cómo volvemos después de ese punto? Hacia atrás. Pero además ahora, por ejemplo, que tiene que volver hacia atrás. Porque en realidad no se sabe si esos papeles fueron fotocopiados, si fueron salidos de ahí o de dónde fue que salieron. Hay una voluptuosidad de informaciones voluminosas que unos van para acá, otros van para allá. Lo cierto es que cada vez se aleja más la posibilidad de que haya sido filtrado por los propios parlamentarios. Ahora, ¿cómo echa para atrás yo, presidente de la República? ¿Cómo echo para atrás después que dije lo que dije? Bueno, pero esto que vos decís que es interesante porque está bueno para ponerlo en el ejemplo e ilustrarlo. Em, ¿Quién infiltró la información? ¿Cuáles son las versiones que hay? ¿Cuál es la información que está disponible? Si así, WhatsApp o coso. No voy a decir que es una discusión menor, pero es una discusión absolutamente distractiva de esto que yo te digo, que es reclamar la legitimidad de las instituciones que componen el Estado. Esa no, o sea, si se filtró la información o se filtró, si la mandaron los propios diputados, no lo sé. Tiene que haber una posición clara de la institucionalidad de este país, tomando una medida clara con un tema. Y eso no pasa. ¿Sabes por qué? Porque queda la jurisdicción de que lo que diga el prosecretario de la presidencia, que no queda claro si es el amigo del presidente, si es el amigo de todos los uruguayos y las uruguayas que vivimos en Uruguay, es como una figura media que no te queda claro si es institucional o no es institucional, que es el muchacho Álvaro Delgado, pero que están vestidos por una institucionalidad, ¿no? El presidente de la República que sale y parece ser un chorlito que nunca, que pobre loco, o sea, cayó por una changa, quedó efectivo, entonces en realidad no sabe qué hacer, porque, no, señor, usted es la institucionalidad máxima del Estado, o sea, si pasó esto, lo que tiene que hacer es como cuando no fue una interpelación, pero fue cuando esta comisión especial que se hizo para lo del caso Astesiano, ¿no? Donde estuvo el alegato del Pacha Sánchez y de Boca Andrade, de Oscar Andrade. Señor, tiene que renunciar el ministro, tiene que levantar un teléfono, renunciar el ministro. Y ahí hay una gran diferencia, y voy a hacer una defensa nuevamente al Frente Amplio, a pesar de que con su orgánica y de su funcionamiento orgánico a veces tiene muchas complejidades, pero más allá de que le tembló el pulso a la hora de tener que destituir a un vicepresidente de la República, lo hizo. Lo hizo. Y ahí la señal que se está dando no es que la fuerza política no sé qué, ahí lo que se está dando, la señal que se está dando es que hay credibilidad política en las instituciones.
la credibilidad política en la institución. En este gobierno no la hay. Y estuvieron 2 años tratando de construirla. Porque el presidente nos habló de la pandemia todo el tiempo, como si el problema de la pandemia básicamente fuera un problema personal y bueno, medio que nos teníamos que manejar y resolver. Como yo te podría decir a vos, che, Yorka, viste que hay una pandemia, ay, ¿qué pintó? Pa, no sé, quédate en tu casa, manejate, anda con cuidado. No, señor, es el Estado. Usted tiene que ser la persona que se encargue de decir, hay que destinar fondos, no hay que destinar fondos, hay que mandar a comprar vacuna, no hay que mandar a comprar vacuna, hay que hacer cuarentena, no hay que hacer cuarentena, hay que tomar tales medidas sanitarias, hay que hacer esto, pa. Pero claro, ¿qué pasó? Que en este país murieron miles de personas y nadie es responsable. ¿Quiénes son los responsables? La gente. Hay miles de personas comiendo en ollas populares. ¿Quiénes son los responsables? La gente. Hay miles de personas que no están accediendo a medicamentos, a especialistas y demás en la salud. ¿Y quiénes son los responsables? Las personas. ¿No? Hay pérdida salarial, hay pérdida de puestos de empleo, ¿no? Bajó la calidad del empleo, ha habido una disminución del reconocimiento de los derechos de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Las personas, ¿no? Hay una disminución, ¿no?, de las horas docentes destinadas al nivel de secundaria, ¿no? Hay un desprestigio sistemático al cuerpo docente y al cuerpo magisterial a la hora de recomendar programas para la formación de quienes van a continuar en este país. Hay una asignación de 0 pesos hacia la Universidad de la República. ¿Cuál es el problema? Las personas. El gobierno nunca tiene problema, nunca tiene la culpa, perdón, nunca es responsable de nada. Y eso es una imagen que la han construido, por eso te decía que para mí el tercer año ha sido un año de consolidación, porque el caso máximo, o sea, máximo de todo esto ha sido el caso Astesiano y al presidente de la República, ¿no?, y a su séquito más cercano le cuesta enormemente, y digo le cuesta porque soy generoso, porque sé que no es que le cueste, no toma posición respecto al problema y no toma medidas respecto al tema y no aborda seriamente y medianamente responsablemente cómo se debería abordar el tema. Contrariamente, lo que hace es mostrarnos que él es uno más como nosotros que cayó ahí. Y eso es muy peligroso, porque si nosotros miramos, y en esto tiene que ver con el olfato, cómo se intenta atacar a la justicia para hacerle perder crédito y cómo se nos muestra que la institucionalización no tiene crédito, ¿no?, ni ninguna relevancia, y cómo las cuestiones quedan limitadas a las personas, es muy fácil el día de mañana tener un Bolsonaro gobernando un país como el nuestro. Entonces, o un Milei, como puede pasar en Argentina. Personas que tienen un discurso que, claro, es contrario realmente a cualquier cosa que manifiesten posteriormente, ¿no? Porque este gobierno, por ejemplo, que se jacta, entre otras cosas, de que hay que achicar el Estado y todo lo demás, y el costo del Estado, es el que está utilizando el Estado como un mecanismo de rédito político, utilizando los cargos públicos como forma de cambiar votos y fidelizando el electorado. Y lo está haciendo con las fundaciones y lo hace con la gente. Claro, después sale y te dice, no, hay que achicar el Estado. Y uno como un pelotudo le cree. No, yo es verdad, el problema es que ANCAP gasta mucho, ¿no? El problema es que te están usando el Estado, lo mismo que te están diciendo que hay que achicarlo, ¿no? Te meten a toda la familia a laburar. Y a su vez después pasa un escándalo como el de Artigas, como el de cualquier intendencia del oficialismo, y sale y dice, no, es un caso aislado en realidad, porque fulano, no, señor, no es fulano. Es un caso que dentro de los gobiernos que integran la derecha y en la izquierda tampoco no estuvimos vacunados contra eso. Existe una forma de gestión que está más institucionalizada a la derecha, pero tiene que ver con cómo conciben el uso del Estado, que es de corrupción crónica. Crónica, es un mecanismo de corrupción crónica. Endémica, llamémosle no crónica, llamémosle endémica, que viene a ser como propio de. Es endémico. Y los mecanismos que se intentaron llevar adelante para cortar determinadas lógicas surtieron un efecto, pero no pudieron ir con la profundidad que hubiera sido o se hubiera deseado. De manera tal de poder garantizar, de poder garantizar, ¿no?, una continuidad en determinadas conquistas. Entre ellas, poder acceder a la justicia de manera más equitativa. Y aunque suene contradictorio, es real. La justicia no es equitativa. La justicia es absolutamente desigual.
Y en este país se trabajó para generar procesos de equidad en el acceso a la justicia. La construcción de la Institución Nacional de Derechos Humanos es una. Sin embargo, hoy en día lo que tenemos es un asedio a la justicia, producto de que no es funcional a ciertos intereses que hoy integran el oficialismo que gobierna. Así que bueno, lo dejo a Nino Pinto ahí, que veo que se conectó, y me quedo escuchando por acá, Néstor. Bueno,